buenas tardes. Vamos a continuar hoy con la explicación del contenido de este libro, de Libertad o Tiranía, que como les vengo diciendo en estos vídeos últimos, es la comparación de las vidas de esos dos personajes ilustres, Churchill y Hitler. Y vamos, como todos los días, vamos a comenzarlo donde lo dejamos el día pasado. El último vídeo vimos que después de haberse cambiado de partido, pasar del Partido Liberal al Partido Conservador, Churchill se encontró con el mejor regalo que podía tener políticamente, con el cargo más importante de todos los que había tenido hasta ese momento, ministro de Hacienda. Pues bien, entró en el Ministerio de Hacienda lleno de fuerza, después de 2 o 3 años de pasar por el desierto, de no ser nada, de haber tenido que dedicarse a la literatura porque no tenía nada, ni era parlamentario ni era ministro, pues como digo, entró lleno de energía en el ministerio y fue realmente una auténtica revolución. Volcó todo su saber, toda su fuerza. Y entre las muchas cosas de las que se le recuerda de aquellos años importantes, aquellos 4 largos años, hay, según todos los cronistas, lo más importante eran los discursos parlamentarios donde explicaba los presupuestos. El discurso presupuestario de cada año era un auténtico acontecimiento político. Churchill hizo no solamente 4, uno por cada año, sino llegó a hacer un quinto que fue algo que no habían hecho antes que él, más que 4 primeros ministros en la historia de Gran Bretaña. Pero bien, esos discursos, como digo, eran auténticos ejemplos de oratoria que hacían pasar a los parlamentarios un rato verdaderamente importante, verdaderamente grande, además de comentar todas las particularidades del presupuesto para ese año, y hasta tal punto de que en uno de ellos, creo que fue el tercero, el propio primer ministro Baldwin, después del discurso, se fue a ver al rey para decirle que había estado magistral, que había sido el mayor espectáculo político que se recordaba en Gran Bretaña en los últimos días. Eran discursos largos, entre 2 y 4 horas, algunos de 3 o 3 horas y media, donde Churchill iba desgranando toda la política económica que quería desarrollar con esos presupuestos y al mismo tiempo los iba intercalando con metáforas muchas veces bélicas que hacían que lo que pretendía mostrar con las cifras se pudiera llegar a la mente de los espectadores, en este caso de los diputados, con todo lujo de detalles y con toda la fuerza. Y digo espectadores porque además de los diputados había siempre una gran afluencia de personas que iban a verle, entre ellos su familia. Su hijo no se perdía ninguno, era un gran admirador suyo, la familia suya estaba siempre a escucharle y mucha gente más porque, como digo, era un auténtico espectáculo. Y como acabo de decir, hizo 5 discursos parlamentarios, el último ya en 1929, y con esto pues batió un récord que, como digo, solamente 4 primeros ministros antes que él lo habían conseguido. Esta es la situación en la que se encontraba Churchill en el año 1929, después de 4 años largos de ministro de Hacienda, que en Gran Bretaña se consideraba generalmente, no siempre, pero generalmente, se consideraba como el cargo número 2 del gobierno. Bien, ¿qué hacía Hitler en esos momentos? Bueno, Hitler el día pasado, en el vídeo pasado, le dejamos a punto de dar un golpe de Estado. Y la situación es la siguiente. En Múnich, donde vivía, el clima era completamente antidemocrático. La mayoría de la gente no quería la democracia porque se consideraba que era un régimen importado de Berlín, con esa rivalidad que siempre ha habido entre Baviera y Prusia y Berlín, y que se iba contra ellos, hasta el punto de que no solamente la gran parte de la población estaba en contra, sino que estaba también en contra el propio presidente bávaro, el jefe de la policía bávara y el jefe del ejército bávaro, hasta el punto de que cada uno de estos 3 estaba deseoso de dar por su cuenta un golpe de Estado. Y cada uno veía a ver quién lo daba antes que el otro porque no quería que se anticipasen los demás. Hitler mismo estaba preocupado porque no se le anticipasen los otros. Bien, para que esto no sucediese, se reunieron los 4, el presidente, como digo, bávaro, el jefe de la policía, el jefe del ejército y Hitler, para intentar una acción orquestada y dar el golpe entre todos ellos. Las conversaciones no terminaban de llegar a buen término y llegó un momento en que Hitler se cansó de esperar y se dispuso a darlo él por su cuenta sin contar con los demás. Con lo cual tomó la decisión de darlo el día 8 de noviembre de aquel año 1923 porque se cumplía en esa fecha el 5º aniversario de la revolución que dio origen al régimen de Berlín, al régimen de la República de Weimar, que es lo que se quería luchar contra ello. Pues bien, ese día por la tarde, aprovechando una reunión solemnísima que había en el salón más grande de todo Múnich,
donde todas las autoridades iban a estar presentes justamente para celebrar esa efemérides del 5º aniversario de la revolución que dio lugar al régimen. Allí estaba el presidente del Estado bávaro, estaba el jefe de la policía, estaba el jefe del ejército, estaban todos, bueno, pues aprovechando que estaban todos juntos, apareció a mitad de la tarde Hitler con sus tropas, con las SA, con todas las tropas armadas, dando el golpe y poniendo todos en arresto. Bien, en esos momentos, al entrar en ese salón, detener a todo el mundo a golpe de pistola, en esos momentos Hitler sugirió al jefe de la policía, al jefe del ejército y al presidente bávaro ir a una sala a conversar y a charlar. Y en esa charla estuvieron de acuerdo en que ese golpe fuera para todos. Incluso llegaron a repartirse los cargos del futuro gobierno de la nación alemana. El jefe del gobierno bávaro iba a ser el jefe del Estado alemán. Hitler sería el presidente del gobierno. Y los otros dos, el jefe de la policía y el jefe del ejército, serían ministros de ese gobierno. Pues bien, todo esto estaba en marcha y en estos momentos Hitler desapareció para hacer algunas gestiones por otro sitio y estos se volvieron atrás y echaron para abajo todo el golpe que había dado Hitler. Entonces Hitler se quedó desarmado y pasaron una serie de peripecias de tipo teatral que no merece la pena comentar porque eran casi de opereta, pero el caso es que el golpe fracasó. Hitler fue tomado preso y llevado a la cárcel. Bien, llevado a la cárcel en un clima en el que prácticamente todo Baviera quería lo que estaba pregonando Hitler. En la cárcel entró como quien entra en un gran hotel. El propio director de la cárcel estaba a favor del golpe y desalojó las estancias más importantes de la cárcel para darle la mejor celda, una celda amplísima, con ventanales a un paisaje estupendo para que pudiera estar realmente cómodo. Porque ese jefe de la cárcel estaba totalmente de acuerdo también con los golpistas. Y después el juicio que hubo pues fue también un juicio medio de opereta, porque se dio la circunstancia de que el juez que presidía el tribunal estaba también a favor del golpe de Estado. Y en ese juicio le permitió a Hitler que diera él su propia defensa de sí mismo y vestido con traje de calle, con la cruz de hierro que había ganado en la guerra y con toda su mayor elegancia, se encargó de hacer los discursos de su defensa, que fueron auténticos mítines, con un tremendo eco en los medios de comunicación. Discursos que eran mítines donde se presentaba él como el verdadero y el único salvador de Alemania. Bien, con este juicio, que fue de escándalo en gran parte, al final se le dio una pena mínima, que fueron 5 años, que muy pronto saldría, y una multa sin mayor importancia. Y entonces entró en la cárcel a pasar ese tiempo, 5 años que luego se quedaron reducidos a 1 año solamente, porque al cabo de 1 año salió otra vez a la calle, y a pasar ese tiempo en la cárcel. Y en la cárcel, en ese tiempo, tuvieron lugar 2 acontecimientos muy importantes en la vida de Hitler. En primer lugar, se dedicó a escribir el famoso libro que luego se hizo popular en toda Alemania, que era Mi lucha, que es donde contaba toda la lucha que había tenido hasta llegar a ese momento, y también reflexionó profundamente sobre la estrategia a seguir en el futuro. Y ahí dio un cambio radical. Hasta entonces había intentado llegar al poder por la fuerza, había intentado un golpe de Estado que no falló, pero por la fuerza, pero lejos de intentar un segundo golpe de Estado, Hitler tomó la determinación de llegar al poder, pero asumiendo la democracia, es decir, por la fuerza de los votos. Nada de ir contra la situación actual, sino a fuerza de tener votos y por medio de las elecciones poder llegar al poder y servirse de la propia Constitución para llegar al poder, eso sí, con intención de quitarlo, pero aprovechando las estructuras. Es decir, quería quitar el régimen, pero desde dentro respetando la democracia. Ese fue un cambio sustancial que no comprendió muchos de sus seguidores, pero que fue determinante para lo que luego veremos en próximos días. A partir de ese momento, Hitler estuvo dispuesto a respetar la democracia, a someterse a las leyes de las elecciones y a todo lo que hiciera falta, pero convencido de que con el paso del tiempo podría llegar a lo que quería, por la fuerza, en este caso por los votos. Otra cosa importante también que tuvo Hitler en la cárcel es que estaba francamente cómodo, podía recibir visitas, había manifestaciones que iban hasta la puerta de la cárcel y luego subían a llevarles ramos de flores a su celda, y además ahí se dedicó a estudiar profundamente. Leyó filósofos, historiadores, literatos. A veces decía que era como una universidad pagada por el Estado, y pasó un tiempo realmente instructivo para él y al mismo tiempo recapacitando sus ideas y pensando cómo comenzar una vida nueva a partir del momento en que salió. Como digo, de los 5 años se quedaron reducidos al cabo de 1 año,
al cabo de un año tuvo libertad condicional, empezó a salir y empezó a reorganizar el movimiento, cuestiones estas que seguiremos comentando a partir de este momento, y con esto doy por terminada el comentario de hoy, dejando a Hitler en la cárcel, pero una cárcel que era como un hotel de lujo, estudiando como una universidad pagada por el Estado y con una nueva estrategia que va a afrontar en el futuro. Nada más, muchas gracias y buenas tardes.